Auspicioso debut de la selección mexicana aquí en el Home Depot Center de Carson, California. Le ganó 7-1 a Trinidad y Tobago y créame que la sacó barata el equipo caribeño. A priori, en el análisis antes del partido era el equipo más débil, el rival a vencer por una goleada como la que se dio, pero se reconfirmó Andrés en 94 minutos en el terreno de juego con un solo equipo en la cancha. Uno de los jugadores de este hombre marcó diferencias, lo habíamos anotado en la previa como el jugador clave, lo terminó siendo Marco Jonfay Fabián de la Mora, que después de este primer gol de Alan Pulido terminó anotando un hat-trick, es decir, 3 goles. Este para mí el más bonito de todos. El servicio de Miguel Ángel Ponce, buen trabajo de Ponce por la izquierda, del Zorrillo Herrera en la volante de contención, después un lindo gol de Israel Sabdi Jiménez, un equipo bien armado, la vergüenza deportiva de Cortés que terminó de una pierna y los horrores del portero de Trinidad y Tobago. Algunas cosas para mejorar, sobre todo en la puntería. Suena paradójico que le digamos que México tiene que mejorar la puntería en un partido que termina 7-1, pero no todos los rivales tendrán este paupérrimo nivel que mostró la selección caribeña. Por eso México, cuando disponga de ocasiones de gol, las tendrá que convertir con mayor frecuencia, insisto. Parece raro que le digamos esto a un equipo que marcó 7 goles, pero bien decía Sammy, contra Honduras no va a ser igual. Y esta es la otra, ¿no? La desatención defensiva. Y la preocupación aquí será el tema de recuperar a los jugadores que salieron con molestias. David Cabrera, el volante de contención, reemplazado por el Chatón Enríquez. El tema fundamental también de Javier Aquino, reemplazado por Javier Cortés, que terminó también sentido, y uno que otro jugador que también terminó con molestias. Néstor Calderón, que entró de cambio por Ponce y que al haber agotado Luis Fernando Tena los cambios no pudo terminar el partido, tuvo que salir. Creemos que quedará descartado para el siguiente juego, que es el próximo domingo, en 48 horas apenas, en menos de 48 horas, teniendo en cuenta el horario en que se juega. Muy poca recuperación para un equipo que ganó bien, pero que tiene muchos jugadores tocados. La cobertura exclusiva del torneo preolímpico de la CONCACAF camino a los Juegos Olímpicos de Londres, aquí en deportestelemundo.com.